El cuarto de la sombra. Esa noche todo parecía normal, o al menos eso pensé. La oscuridad que se filtraba por las ventanas era espesa, casi tangible. Mi casa, una antigua construcción de madera y piedra, parecía respirar con el viento, emitiendo los típicos crujidos que siempre he asociado con su carácter de siglos. Vivir ahí, aislado de la ciudad, me había otorgado una calma que no encontraba en ningún otro lugar. La casa había sido de mis abuelos, y aunque había intentado modernizarla en varias ocasiones, mantenía ese aire peculiar, ese olor a madera envejecida y polvo, como si los años se hubieran quedado atrapados entre sus paredes. Aquella noche, después de cenar algo ligero, decidí descansar temprano. Mi trabajo me había dejado exhausto y sentía que el sueño me arrastraba. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Al principio lo ignoré, creyendo que era el viento o la casa acomodándose en la quietud de la noche. Pero no, el sonido se repitió, seco y fuerte, proveniente de la planta superior. El golpe resonó por todo el pasillo de madera del segundo piso, un sonido profundo y hueco que retumbó en mis oídos. Era... era extraño. Nunca había escuchado algo similar. Mis abuelos ya no vivían ahí, y el cuarto donde solían dormir había permanecido vacío desde su muerte. Me levanté con el corazón acelerado, pensando que de alguna forma las tablas del suelo se habían roto, pero el sonido siguió, cada vez más cercano, más urgente. Algo o alguien estaba en ese cuarto. Subí las escaleras, con la sensación de que el aire se volvía más denso conforme avanzaba. Un frío inexplicable me recorrió la espina dorsal justo al llegar al final de las escaleras, como si el mismo pasillo estuviera vivo. Cuando llegué al umbral de la puerta, me detuve un momento. La puerta estaba entreabierta, y el oscuro pasillo parecía devorar la luz que venía de la lámpara del pasillo. El aire se sentía espeso, cargado como si algo pesado se hubiera apoderado del ambiente. Empujé la puerta lentamente, y al entrar al cuarto, algo me detuvo en seco. La luz de la lámpara se desvaneció de inmediato, sumiendo la habitación en una penumbra casi total, sola rota por la tenue luz de la lámpara que se colaba a través de las cortinas, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. El golpe provenía del rincón más lejano de la habitación, pero lo que me heló la sangre no fue solo el sonido. En ese rincón, donde el polvo y el abandono parecían haberse acumulado por años, vi algo moverse, una sombra. No, no era una sombra común. Su contorno era difuso, imposible de distinguir. Se deslizaba por el suelo, retorciéndose como si estuviera viva, pero sin tener forma de serlo. Se alargaba y se contraía, como si estuviera luchando por tomar alguna forma sólida. Mi corazón se aceleró. El miedo me recorrió por completo. No pude moverme, y luego, como si la sombra percibiera mi presencia, se detuvo de golpe. El aire en la habitación se volvió aún más espeso, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse. La sombra permaneció inmóvil, observándome, o al menos eso sentí. El sudor comenzó a caer por mi frente, y mi respiración se hizo pesada
y entrecortada. De repente, una voz susurró desde la penumbra, suave y rasposa, como si viniera de un abismo, un susurro que me heló hasta los huesos. Ayúdanos. La voz era casi imperceptible, pero su tono de desesperación me atravesó. Miré alrededor intentando comprender lo que sucedía, pero no había nada, solo las sombras, cada vez más cercanas. No sabía si mi mente me estaba jugando una broma cruel o si realmente estaba viendo lo imposible. La sombra, la sombra comenzó a desplazarse hacia mí, arrastrándose por el suelo con una gran velocidad. Era escalofriante. La presión en el aire aumentó y mi pecho se sintió comprimido, como si alguien me estuviera oprimiendo. No podía moverme, no podía mojarme los labios para gritar. Mis piernas estaban paralizadas, pero entonces algo cambió. Sentí una presencia más fuerte, como si algo más estuviera entrando en la habitación. Mi vista se nubló y cuando intenté girarme hacia la puerta, lo vi, la figura en el espejo, reflejada en el cristal, una mujer delgada, con una melena larga y negra, como la misma noche. Me observaba fijamente. Su rostro estaba distorsionado, como si lo hubiera estado mirando desde el otro lado de la realidad. Sus ojos eran oscuros, sin pupilas y su sonrisa. Esa... esa sonrisa me heló. No era una sonrisa humana, era una mueca cruel, como si hubiera estado esperando justo ese momento por siglos. De repente, la figura se deslizó hacia mí con rapidez y sentí como su presencia me rodeaba, como una sombra que no tenía forma de escapar. La temperatura bajó y el aire se volvió más helado, cortante, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo. La figura de la mujer se acercó tanto que podía sentir su aliento en mi cuello, un aliento rancio, podrido. Su voz salió de su boca, entreabierta, susurrando con una suavidad espantosa. Es tu turno ahora. La sombra en el suelo ya no estaba lejos, ahora me rodeaba, cubriéndome con una manta oscura, y sus contornos se volvían densos, como si me absorbiera. Luché por moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mis ojos se cerraron por la presión y de pronto la figura frente a mí, la mujer, comenzó a desvanecerse como si fuera parte de la sombra misma. Me caí al suelo. El mundo se volvió negro. Desperté al día siguiente en el pasillo, tirado junto a la puerta del cuarto. El sol comenzaba a salir, iluminando las paredes gastadas de la casa. Miré alrededor confundido. ¿Había sido un sueño? No. La sensación de opresión aún estaba en mi pecho. Al levantarme, me miré al espejo. No pude evitarlo. Y ahí estaba, la sombra. No visible en forma, pero presente en mi reflejo, acechando desde la periferia. Apenas, apenas perceptible, como una presencia oscura que se ocultaba detrás de mí. Esa noche supe que algo en esta casa había cambiado. Algo que simplemente ya no podía abandonar.